Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Qué bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces el día de hoy con nuestra predicación? Y el día de hoy queremos nosotros seguir hablando de esto que establecimos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del tema, la enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta y esta es nuestra segunda clase o segunda predicación. ¿Okay? Hablamos entonces la semana pasada, si usted recuerda, hablamos acerca del Salmo 17. Salmo 17, no lo voy a volver a leer todo, pero sí quiero únicamente que veamos los versículos 7 y 8. Salmos 19, versículos 7 y 8. Y nos dice de la siguiente manera: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Veamos entonces, la semana pasada hablamos acerca del punto número 1, que dijimos que eran las enseñanzas del Señor son perfectas, y hablamos de que para muchos la Biblia no es suficiente, ¿okay? Pero creemos nosotros que la Biblia es la máxima autoridad para nosotros. Por lo tanto, vamos a entrar a la segunda o el segundo punto, que vendría a ser entonces: las enseñanzas del Señor reavivan el alma. Las enseñanzas del Señor reavivan el alma. Y déjeme decirle ya desde un principio que yo vine a descubrir, en realidad aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, con mis hermanos angloamericanos, de que hay muchos que creen que el hombre solamente tiene cuerpo y alma. Y entiendo por qué la confusión. Porque, ¿qué es el alma y el espíritu? ¿Serán lo mismo o será algo diferente? Bueno, para la religión cristiana, para nosotros los creyentes, el hombre consta de tres partes, que son cuerpo, el cuerpo físico, eso es lo físico, la parte física nuestra, pero también tiene un alma. El alma es lo que está relacionado con lo emocional, con el intelecto, o sea, sus emociones, su forma de pensar. Y somos espíritu, lo relacionado con lo espiritual. La palabra alma se utiliza en las escrituras como un sinónimo de espíritu. De ahí que entonces hay la confusión. Pero la verdad es de que somos trinos, por así decirlo. O sea, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo físico. ¿Ok? Para que vaya comprendiendo cómo estaba toda la cuestión. Si usted recuerda, en el libro de Génesis, usted no está ahí en el bosquejo, pero en el libro de Génesis encontramos nosotros que Dios le dijo al hombre que el día que comiera del fruto que le había prohibido el Señor comer, que ciertamente iba a morir. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque el hombre siguió viviendo. ¿Okay? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿qué fue lo que murió? Lo que murió fue el área espiritual, fue su espíritu. Ahí fue donde se rompió, porque de la única forma en que usted y yo podemos relacionarnos con Dios es a través de nuestro espíritu. ¿Okay? El hombre siguió pensando, el hombre siguió sintiendo un montón de emociones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su alma estaba ahí y vivía en ese cuerpo. Veamos lo que dice Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5, el Señor le dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ya hemos hablado acerca de esto anteriormente.
Te digo la verdad, le dijo el Señor a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Interesante, no podemos ver el reino de Dios a menos que ¿qué? Que nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque después de la caída de Adán, nosotros solamente somos alma y cuerpo. Somos solamente pensamiento, ¿ok? O intelecto y cuerpo. Tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El 4 le dice, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo, el gran maestro religioso, no entendió a lo que Cristo se refería con nacer de nuevo. Él lo estaba viendo desde un punto de vista ciertamente natural, o sea, humano, físicamente. Jesús no hablaba de algo físico. El versículo 5 le dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y ¿qué? Y del Espíritu. Tenemos que nacer de parte del Espíritu Santo, es el que nos hace nacer a nosotros de nuevo, a través de la predicación del Evangelio, a través de escuchar nosotros las buenas nuevas y estar receptibles a la voz del Espíritu de Dios, que Él entonces nos hace nacer de nuevo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en ese asunto. Muchos por ahí creen que sí, pero bueno, la Biblia nos dice exactamente cómo es ese nuevo nacimiento. Nadie dice que puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé usted, pero yo me quedo con lo que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Lo que alguien más pueda decir, respeto lo que quieran decir, pero yo me quedo con las Escrituras. Y esto lo dijo Jesús a Nicodemo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el Señor nos dice lo siguiente. Pablo hablando, y él mismo, mire qué bien, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ahí está, todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo es que salen que solamente somos alma y cuerpo? No lo sé. Aquí dice espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las enseñanzas del Señor reavivan el alma o el espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser reavivado. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Y para poder relacionarnos con Dios, el Espíritu Santo tiene que hacernos nacer de nuevo. Para poder entonces, en otra parte de la Biblia dice que no puede, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque es carnal. Porque no ha nacido de nuevo. Punto número 3, entonces. No solamente las enseñanzas del Señor son perfectas, sino que también reavivan nuestro espíritu, nuestra alma. Comencemos entonces por acá. Dijimos que los decretos del Señor son confiables. Escuche, los decretos, bueno, ¿qué es decretar? Para poder entender cuáles son los decretos del Señor, que son confiables. Podemos confiar en lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha establecido, que es decretar. Dicho de la persona que tiene autoridad, escuche, dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para ello, o sea, para decretar. Decretar entonces es resolver, decidir u ordenar algo. Pregunta:
¿Tiene alguna persona la autoridad para decretar? No. No hay ningún ser humano que pueda decretar, porque no tiene la autoridad. ¿Tendrá la facultad? Menos. No la tiene. ¿Será que podrá resolver este asunto cuando Jesús habla con Nicodemo de poder nacer de nuevo? ¿Será que el hombre puede buscar ese nuevo nacimiento? No, porque está muerto. Por más que yo decrete todo lo que quiera, no se puede hacer absolutamente nada. Es como cuando, ¿se acuerda usted nuestros padres que nos decían? Haz tal cosa. Y nosotros, como muchachos obedientes, ¿verdad? ¿Qué decíamos? ¿Pero por qué? Y la respuesta clásica, no sé si usted la escuchó: porque yo digo. No necesitamos más explicación. Y el día de hoy queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Quién es el Señor? ¿Él o yo? Él es el que decide, Él es el que ordena algo. Por lo tanto, Él es el que decreta. El día de hoy hay muchos que maldicen y bendicen en el nombre de Dios. Miren qué tremendo. Hay muchos el día de hoy que maldicen y bendicen en el nombre de Dios. Bueno, seguramente has escuchado a más de uno decretando o declarando. Recuerdo que incluso se atreven algunos a decretar o a decirle a Dios: no vamos a aceptar un no de parte tuya. Ahora, eso suena muy bonito, sí, pero ¿es bíblico? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para darle órdenes a Dios? Para decirle qué es lo que Él tiene que hacer y cómo debe hacerlo. O que le dicen al Señor: te doy 3 días para que tú me respondas a esta oración. Uy, detente, Superman. ¿Quiénes somos nosotros? Si usted recuerda a Job, el Señor al final le dice: venga, vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos para hacer toda la creación? ¿Dónde estabas? Y mire, cerró la boca Job. ¿Cuánto estos declaran y decretan cuanto se les ocurre? Estas personas creen que Dios debe respaldar tales palabras basándose en que Dios les ha dado tal autoridad. Imagínese usted. ¿Será usted capaz de darle su autoridad como padre a sus hijos? Entonces, ¿de dónde sacamos que Dios nos ha dado la autoridad a nosotros para mandarlo? Para decirle lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Quiero que veamos el ejemplo de una persona llamada Balac. Balac es el rey de los moabitas. Y él creía, como muchos el día de hoy, él creía que la maldición y la bendición dependían del profeta Balaam. Escuche, solo por ser profeta. Por eso le pidió que maldijera al pueblo de Israel, a Jacob. Interesante, ¿cuál era la idea de él? El profeta tiene la capacidad, la autoridad para poder maldecir a este pueblo que me está estorbando. Y muchos del día de hoy, de igual manera, tienen esa falsa idea. De hecho, déjeme decirle que Balaam es un falso profeta. Muchos creen que es un profeta de Dios. No, es un falso profeta. Y ya lo vamos a ver.
Las bendiciones eran dadas por Dios y los profetas solo las comunicaban. ¿Escuchó eso? Las bendiciones eran dadas por Dios y los profetas solamente las comunicaban. Por tanto, el designio de decretar bendición o maldición no está en las manos de los hombres. Yo recuerdo que a veces la manipulación, ¿verdad?, de querer mantener a la gente en las iglesias y les dicen, te va a ir mal, ya le están dando una maldición. Si te vas de la iglesia te va a ir, y ahí está la gente atemorizada porque no quiere que le vaya mal. No quieren recibir maldición, pero no es el hombre el que dice la maldición, ni tampoco la bendición. Ese es un chantaje. Oh, siembra $1,000 y Dios te va a devolver 100,000. Yo lo decreto. Eso es falso. Eso no es cierto. Ahora bien, no están las personas, en los hombres, el decretar, llámese pastor, profeta o apóstol. Nadie tiene la autoridad para declarar sino solamente Dios. Y esta no le voy a cobrar. Pero el día de hoy ya no hay ni profetas ni apóstoles. No existen más. Dios es el que da y el que quita. El siervo de Dios solo anuncia, únicamente advierte, proclama el mensaje, pero nunca decreta bendición o maldición. Espero que quede claro en su mente eso. De hecho, el libro de Job nos indica lo siguiente en el capítulo 1, versículos 20 y 21 de Job. Mira lo que declara Job. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Wow. Y dijo, listo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cuántos han visto el nacimiento de sus hijos? No traen, pero ni siquiera papel de toile. No traen nada. Lo único que traen es un montón de cebo ahí pegado. Hay que limpiarlos bien. ¿Qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo entraré cuando me vaya. Wow. Y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio, ¿qué dice? Lo que tenía. ¿Quién es el que da? Es Dios. A veces también pensamos, oh, mi inteligencia, mi sabiduría. No, es Dios quien nos da lo que tenemos. ¿Y qué dice? Y el Señor me lo ha quitado. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo. El diablo me quitó. El diablo es el diablo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que el diablo necesita el permiso de Dios para poder hacer o quitarnos algo. Si Dios no se lo permite, no pasa nada. Yo no sé si usted entiende. Esta es la soberanía de Dios. El diablo no va a andar haciendo a menos que Dios se lo permita. Dentro de la voluntad permisible de Dios es que suceden estas cosas. En Job lo vemos muy claramente. El Señor viene y le pregunta a Job, a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y le dice Satanás, pero es que ¿por qué tú lo has bendecido tanto? Por eso, pero permíteme que yo lo toque. ¿Y qué dice Dios? Ok. Solamente, ¿no qué? No le vayas a tocar la vida. Ya sabemos toda la historia.
Por eso es que Job puede decir lo que está diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Y termina con esto, que dice: alabado sea el nombre del Señor. Y muchos el día de hoy no quieren alabar a Dios, sino al contrario, maldicen a Dios por algo que les sucedió. Vamos a la historia que quiero que veamos el día de hoy. En libro de Números 22, del 1 al 20. Números 22, del 1 al 20, nos cuenta esta historia. Dice entonces: luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. ¿Se acuerda Jericó? Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Tenía conocimiento. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, ¿se qué? Se aterró. Le dio miedo. Versículo 4. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista. Como un buey devorará el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam. Aquí está el famoso Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, esto es lo que le mandó a decir, su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. ¿Y qué dice? Y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al punto que tú maldices le caen ¿qué? Perdón, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Le dije, esto era lo que creía, que estaba en el profeta, el poder de bendecir o de maldecir. Pero eso no es correcto, eso es falso. Veamos qué pasó. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac, un profeta que muchos creen que es un profeta de Dios. ¿Será profeta de Dios si se está vendiendo por dinero? Ya vamos a ver la avaricia de este hombre. Ya vamos a ver dónde está el corazón de este hombre, de este falso profeta. Dice, partieron con el dinero para pagarle. Y muchos el día de hoy también pagan para que les maldigan algo, para que... Mire, ¿quién es el que hace este tipo de trabajo? ¿No son los brujos? ¿No son los videntes? ¿Los falsos profetas? Y si usted no los mira el día de hoy, vamos a orar para que Dios le abra los ojos. ¿Qué dice? El versículo 8. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Conocía a Dios por lo menos. Entre comillas. ¿Qué dice?
Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Pregunta, ¿no sabía Dios? Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente. Él había estado cuando toda esta transacción se estaba llevando a cabo. Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, ¿qué le dijo Dios? No vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. Ay, ay, ay. Versículo 13. A la mañana siguiente Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Vaya, por lo menos obedeció, entre comillas. ¿Y cuántos también el día de hoy obedecemos, entre comillas? Veamos. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Necio. Intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje: esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. ¡Wow! No pide nada ¿verdad? Vamos a ver el gran profeta. Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra ¿de qué? De la voluntad del Señor mi Dios. Dios le dijo: no, este pueblo es bendito. Y como que agarró la onda, ¿verdad? Y dice: no, espérese, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. 19. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que ya no le había dicho Dios. Pero ¿por qué? Es que el amor al dinero es cosa seria. Escuchen lo que le estoy diciendo. Le dice: pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que... ¿Será que Dios cambia? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en Él no hay ni siquiera una sombra de variación. ¡Wow! Lo que Él dijo, lo dice y siempre lo dirá. Versículo 20. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. O sea, la terquedad de este hombre, yo quiero que usted entienda, es que no somos robots. Si nosotros estamos empecimados en querer hacer algo, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, dentro de la voluntad permisible de Dios, Dios puede permitir que nosotros hagamos la tontera que queramos hacer. Y aquí le dice entonces: levántate y ve con ellos,
pero solo haz lo que ¿qué? Lo que yo te indique. ¿Quién está a cargo? ¿El profeta? No, es Dios el que está a cargo. A la mañana siguiente, ya entramos en número 22, 21, 38. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Versículo 22. ¿Qué le había dicho el Señor anteriormente? Levántate y ve con ellos. ¿Y porque aquí se enoja? ¿Qué dice? Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Wow. De nuevo, voluntad permisible de Dios. Si estamos necios nosotros, Dios dice, no te unas a yugo desigual. Pero nosotros decimos, pero yo la voy a convencer, la voy a convertir. Dios dice, no lo hagas, no te unas a yugo desigual. Pero nosotros somos tercos y vámonos. Y terminamos casándonos. ¿Y Dios pudo evitarlo? Claro, sí. Pero si eres necio, y eso es lo que tú quieres hacer, quieres desobedecer a Dios, entonces Dios dice, ok, hazlo. Pero ¿qué pasa? Pero ya Dios está enojado contigo. Después andamos divorciándonos y no sabemos ni qué hacer, pero porque Dios nos había advertido desde el principio. ¿Qué dice? Dios se enojó entonces con Balaam porque iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Escuche, la burra tenía 20/20 de visión. Y este profeta no sabía ni qué onda. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que el hombre supuestamente de Dios, que es un falso profeta, se lo dije, no puede ver al ángel que está parado enfrente de él! Y la burrita se lo mira. ¿Qué dice? La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. ¿Qué nomás? Tremendo profeta este. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Este es bueno para golpear. ¡Qué tremendo! La burra mira y el burro no mira nada. El profeta no mira nada. ¡Wow! Y se la desquita con la pobre burrita. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. ¿Qué dice? Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Ay, ay, ay. El que tenía que ser golpeado era él, no la burra. 28. Así que el Señor así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Miren más. Imagínese usted
La burra lo ha estado tratando de que no pase, que usted mire lo que está pasando ahí, y usted, juágate, le pega un leñazo a la burra. Pero ya después de los 3 leñazos, la burra se echa con él montado y ahora le habla. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Y esto me saca mi dios. ¿Qué dice? Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Mire, yo tengo un perrito en casa que yo le digo, hey, ¿por qué no me decís que querés ir afuera? No me contesté, por favor, porque tú me vas a asustar. Aquí está tan ciego este profeta o falso profeta que no puede ver al ángel del Señor que está tratando de impedir que siga su camino. La burra le habla y él empieza a platicar con la burra. ¿Cómo lo ven? O sea, es cosa de locos. Estos falsos profetas son puras loqueras. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Qué bueno que no tenía la espada. Versículo 30. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. Le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada. Ah, vamos, ¿quién tenía la espada? El ángel del Señor. Con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Mire qué tremendo. Dios tuvo que darle la habilidad a la burrita para que hablara con el falso profeta este, y luego le tiene que abrir los ojos. Versículo 32. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Imagínense usted ahora, después de haber golpeado a la burrita, y se pone a charlar con ella y diciéndole, si tuviera una espada te mato aquí mismo. Ah, ahora está el ángel con la espada desenvainada. Y este está ya tirado así como se echó la burrita. Y le pregunta, ¿por qué le pegaste 3 veces? Mira, he venido a impedirte el paso porque, ¿qué dice? Con terquedad te me opones. Era terco. Le dije, es que ya le habían ofrecido plata y él, Señor, pero mira, este es un gran negociazo. Terco. Le dice, 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra conmigo. Wow. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. ¿Todavía? Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres. O sea, eres tan terco, ve con estos hombres. ¿Pero qué? Pero habla solamente lo que yo te diga. Wow. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Hay mucha gente, escuche, el día de hoy que está hablando lo que Dios no ha hablado. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos ha transmitido a nosotros en las Escrituras. Pero nos inventamos cada loquera, falsos profetas. 36. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino,
salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Ay, que ya sabía cómo funcionaba Balaam. Mis hermanos mexicanos tienen un dicho que dice: con dinero baila el burro, el perro. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? 38. Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos. Wow. Pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Y el día de hoy hay tantos locos mandando a Dios que haga esto, que yo decreto, que yo digo, que no ha dicho nada. ¿No le parece que todavía tenemos a Balaanes el día de hoy? Hay Balaanes y Araganes. Mira lo que dice Deuteronomio, y ya el tiempo se me está yendo. Deuteronomio 11, 26 al 28. Esto es lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿Quién es el que nos da a escoger? Es Dios. No está en ningún hombre, ningún profeta, mentiroso, falso. Recibirá bendición. ¿Qué dice? Si obedecen los mandatos del Señor, tu Dios, que te entregó hoy. La obediencia nos lleva a poder recibir la bendición de Dios. La obediencia. Muchos quieren vivir en desobediencia, pero quieren recibir la bendición del Señor. No se puede. Pero recibirán maldición. O sea que Dios da tanto la bendición como ¿qué? Como la maldición. Pero recibirán maldición si rechazan los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Dios los había puesto en el jardín de Edén, el jardín más hermoso, y no tenían que hacer nada porque todo se daba naturalmente. Pero ellos decidieron ¿qué? Desobedecer a lo que Dios les había dicho, que no comieran de un árbol. ¿Y qué pasó? Pues llegó el dueño de la casa, el dueño del jardín, y lo sacó. La desobediencia a la voz de Dios, a los mandatos de Dios, traen consecuencias. ¿Qué es lo que trae? La maldición. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14 nos dice lo siguiente. ¿Está listo? Pero Cristo no es ningún profeta, no es ningún hombre. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechurías.
Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, Cristo Jesús cargó sobre sí la maldición por nuestras fechorías. Wow. Que no le digan, que no le cuenten. Nadie puede venir a maldecir a una persona que Dios ha declarado bendita. Me encanta. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, o sea, a través de Cristo Jesús, Dios, ¿qué dice? Bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Me encanta. ¿A quiénes les entregó esa bendición? A los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que han nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos. Para que pudieran recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Terminamos con Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. ¿Escuchó eso? Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿No les basta la Biblia? ¿Quieren algo más? Es que es la nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Lo que Dios quiso revelar ya lo reveló en la Biblia. Con toda clase de bendiciones, ¿qué? Espirituales. Pero cuánta gente. Es que Dios quiere hacerte cabeza y no cola. Dios quiere que tú seas bendecido financiero. Y ahí todos los avaros ahí caen. Dios, Jesucristo, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Me encanta. Porque estamos unidos a Cristo. Que no le digan, que no le cuenten. La bendición son para los obedientes. La maldición para los desobedientes. Y no es un hombre. Un hombre no puede maldecirte, aunque lo van a tratar. Pero si tú eres un nacido de nuevo, si tú has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, no hay nadie que pueda maldecirte. Porque el único que puede hacerlo es Dios, no el hombre. Los decretos del Señor son confiables. Podemos confiar en la palabra escrita. Sí, fue escrita por hombres, pero es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que llegar nosotros al punto, y solamente lo hacemos cuando nacemos de nuevo. Recuerde a Nicodemo, con toda la sabiduría y el conocimiento que él tenía, toda su religiosidad, no pudo comprender lo que Cristo le estaba diciendo. Pero él, al nacer de nuevo, es al nacer de nuevo que entonces podemos entrar en una relación correcta con Cristo, con Dios el Padre. Y entonces es que podemos entender las Escrituras, no antes. Dice que las cosas espirituales no se entiende, el hombre natural no las entiende, no las comprende, porque solamente es un alma con un cuerpo, no tiene
un espíritu. No tiene al Espíritu de Dios morando en él. Vamos a seguir estudiando este Salmo 19 porque está excelentísimo.